Bienvenidos un día más a la tertulia de amigos. Hoy contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias a Dios, como siempre, bien hallado. Y como buen martes, hoy encima es martes y 13. Bueno, como tú comprenderás, compasión por los que tienen esos prejuicios, esos temores y esos engaños diabólicos. En algunos países es el día de más suerte, no de menos suerte. Pero bueno, nosotros no tenemos suerte, la suerte es un demonio. Sí, la suerte no existe. Hay gracia o desgracia, bendición o maldición. Así que la diosa suerte es mentira. La fortuna se la llama la diosa fortuna, ¿no? Que es una de las diosas del Olimpo en cuanto a la prosperidad, a la abundancia y a acabar siendo un Midas forrado de oro. Pues eso todo es mentira. Claro. Y bueno, como buen martes, vamos a intentar hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Es verdad que terminamos el año 25 con una perspectiva de que el 26 iba a ser un año de convulsiones y de cambios, y estamos a día 13, es decir, 13 días del año, y ya las noticias que van pasando son impresionantes. Y encima son especialmente significativas de cambios, igual que en su momento las Torres Gemelas fue un hito. Ahora resulta que Irán está teniendo una convulsión tremenda y de hecho vamos, el dirigente iraní, el ayatolá, está pensando a ver por dónde se escapa del país, porque está viendo una situación que se les está escapando absolutamente de las manos. Tú sabes que en ese anhelo de recibir revelación profética, tuvimos bien clara enseñanza divina, de aviso divino de que le ha llegado la hora a Irán, ¿no? Porque y a muchos otros países, ¿no? De cambios y de quebrantamiento fuerte. Porque antes de que se vaya completando la cuna del anticristo, tiene que haber un avivamiento, conforme a las profecías. Y Irán también necesita un avivamiento, sin duda. ¿Te imaginas cuántos evangélicos cristianos puede haber allí? Tendrán que, los pocos que haya, tendrán que estar bajo tierra casi, o enterrados por haber sido asesinados, en la clandestinidad absoluta, ¿no? En cualquier caso, recibimos revelación profética y además está escrito en el libro de palabra profética y en los programas de radio y televisión sobre palabras proféticas, de que le había llegado la hora de juicio de Dios, castigo de Dios a Irán, ¿no? Y quebrantamiento. Entonces, yo creo que las atrocidades que están haciendo le están dando oportunidad al pueblo de que sea sin retorno. No creo que haya retorno de esto, porque hablan de más de 1000 asesinados ya, pues no sabemos cuántos. Claro. Y hablan de 11.000 presos por manifestarse. Y sentencia de ahorcar a no sé cuántos de los dirigentes del movimiento de repulsa al gobierno, ¿no? Y va a ser una gran oportunidad, efectivamente. Primero, por amor a Israel, que Dios tiene objetivo principal, Israel, de quebrantarlo, pulirlo para que pueda ser liberado de su orgullo y de su amor al dinero, pero también protegerlo. Y entonces ya vimos que le llegaba la hora al Líbano también, y le llegó, y está desfenestrado. Sí. Toda Hezbollah, vamos, en una operación que es alimentado por Irán, alimentado por Irán, todo va encajado, ¿no? Y ya ves lo que ha pasado con Gaza. De eso tuvimos profecía, bien claramente, de que le ha llegado la hora a Gaza, le había llegado la hora a Siria, que ha sido
el brazo más diabólico de Irán contra Israel, Siria. Es curiosísimo esto, ¿no? Y que, bueno, pues que le llegaba la hora a Venezuela y a Irán. Esas concretamente, en esos países podemos añadir que también le ha llegado la hora a Cuba y a México y a Colombia. Es decir, que van a sufrir un quebrantamiento tremendo para que pueda haber una libertad de evangelización y que pueda haber una oportunidad grande de Dios para que se conviertan muchas almas en respuesta a la situación trágica que están viviendo y en respuesta a la liberación que hará Dios. Y Irán lleva como 70 años como de alguna forma secuestrado por los musulmanes, pero Irán es, recordemos que es el núcleo o la raíz del imperio persa, que en los tiempos finales el imperio persa está como un agente, ¿no? Ahora, bueno, yo el otro día veía la foto del hijo de Reza Pahlavi, sí. Y yo recuerdo la imagen igual que su padre. Y es igualito. Es igualito, sí. Es igualito que su padre. Y yo decía, el Reza Pahlavi, pero digo, bueno, si esto ha pasado hace un montón de años. Parece que vive Faradiva, ¿no? La madre, ¿no? Porque salió haciendo unas declaraciones. Puede ser, no lo sé. Que viva, no sé cómo es eso. Pero va a volver y se va a restaurar la monarquía, que es la monarquía persa, que es la que, acordémonos de Babilonia, de Nínive, todo eso tiene que ver con una historia que tiene que ver con un mundo o con un reino espiritual que va a estar en los últimos tiempos. Es decir, tú decías que sí, se está haciendo la cuna, y es que la restauración de la monarquía persa va a ser la preparación de uno de los agentes finales de los últimos tiempos, que el Irán musulmán no correspondía a eso, ¿no? Sin embargo, no vamos a pensar que ese país, como otros, van a ser liberados de la teocracia islámica. ¿Por qué? Porque la potencia de 1.800 millones de personas y la potencia económica y el plan coránico, pues va a completarse con un último anticristo islámico que no respetará al Dios de sus padres ni a ningún otro Dios. El Dios de sus padres, pues está hablando del Dios de Israel, sí, de Abraham, porque será un judío sirio. Cuando dice sirio, pues claramente está hablando de asirio, es decir, babilónico, que puede ser precisamente sino que respetará únicamente a Alá Maocín, al Dios de la guerra. Nada más. Uh-huh. Y en alguna manera los romanos también pusieron la estatua del Dios de la guerra, el Hércules. Hércules, pero en realidad Júpiter. De Júpiter. Es el Dios que devoraba a sus hijos al nacer. O sea, imagínate tú ya la crueldad máxima, ¿no? El Olimpo narra mitologías satánicas que tienen mucha enseñanza de cómo actúa el maligno, creando pues toda clase de religiones y de idolatrías y de prejuicios y temores y barbaridades, ¿no? Yo creo que no conozco bien a este hijo del antiguo emperador, porque era como un emperador. Claro. No sé si su tiempo en Estados Unidos
le ha llevado al Señor en alguna forma o al cristianismo. Este es un tema interesante de investigar. Para que, si Él es el que Dios levanta, sea con ese fin. Porque levantó a Trump en Estados Unidos para intentar darle a Estados Unidos una gran oportunidad, y yo creo que la última, de ser renovado en el primer amor y de experimentar pues un avivamiento que pueda pues Dios derramar una gracia sobre la abundante gracia y después enviar misioneros como enviaron y recursos, etcétera, etcétera. Y personalmente creo que este Reza Pahlavi va a ser muy, muy temporal. Claro. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si resulta que es un buen educado, diplomático, porque claro, y se tiene que enfrentar con huestes que tarde o temprano van a ser arengadas, porque el fanatismo religioso no lo cura ni siquiera la hambruna. No, todo lo contrario. Al contrario. Y entonces, por mucho que estén pasando las moradas en Irán, mucho más trágica es la situación de Gaza, y sin embargo, gazatíes que vamos, prefieren morir que renunciar a su proyecto satánico. Prefieren morir. Incluidos personas del pueblo, o sea, sobre todo los que han nacido y sido criados en el fanatismo coránico y con la metralleta de juguete para matar judíos, ¿no? Eso es una semilla satánica que solo Dios puede quitar. Entonces, yo creo que esto va a ser una gran oportunidad, como Dios quiere cumplir, que es dar oportunidad de salvación a todo el mundo. Claro. Y que haya avivamientos específicos después de tragedias. Israel tuvo que pagar con muchas víctimas el recuperar la tierra. Claro. Irán está pagando con víctimas el poder recuperar esa oportunidad que Dios le va a dar. Y efectivamente, pienso que esto es un punto sin retorno. Sí, pero de todos modos, ahí vamos a ver la separación entre árabes y persas, que muchas veces no llegamos desde el occidente a dividir, ¿no? A separar. Ahí está Arabia Saudita, todos los árabes, que son los que rodean a Israel, los países que árabes. Además son de un Corán casi diferente, ¿no? Sí. Porque unos son los suníes y otros son los chiitas, ¿no? Sí. Y es que el origen del Islam en Irán es algo muy curioso, ¿no? Porque Irán siempre ha sido como imperio persa, la cultura máxima y el refinamiento babilónico, la perversión, y la tiranía, pero no. Sí, pero desde gente con una cultura muy alta, sí. Con sofistas, con gente con conocimiento. De hecho, muchos de los grandes ingenieros informáticos son iraníes, que han ido por diferentes lugares del mundo porque había esa cultura. Cuando estaba Reza Pahlavi, el padre de este que estamos hablando, lo que había en Irán era una cultura muy alta, la gente tenía un nivel cultural muy alto, a diferencia de los árabes que propugnan el analfabetismo y que la gente esté a niveles muy bajos. Las mujeres que sean absolutamente ignorantes porque tienen que estar completamente en la pasividad de ser como esclavas. Pero, y claro, las mujeres iraníes han despertado de una forma terrible porque son mujeres pues que reflexionan. Y muchos iraníes también, ¿no?
nosotros tuvimos un iraní refugiado que lo iban a matar con nosotros, pues yo no sé si tuvo 7, 8 años y fue un personaje impresionante. Sí, sí. Era una eminencia el tío, ¿no? Y bueno, pues aprendimos algo de él con respecto a su país, ¿no? Y bueno, pues son muy buenas nuevas de Dios, claro, en esa promesa que recibimos de que va a ser un año nuevo de verdad, sí, en muchas maneras. Otra de las cosas que hemos tenido y que no hemos podido tampoco hablar de ello fue la extracción de Maduro de Venezuela. Es decir, otro paradigma que se rompió, aunque la cosa está ahí, va a llevar su tiempo, pero el día 3 de enero, hace 10 días, solo hace 10 días, la incursión de los comandos operativos estadounidenses que se llevaron a Maduro para Estados Unidos y dejaron en evidencia la realidad de que quien custodiaba a Maduro era el ejército cubano. Antes hablabas de que es el tiempo de Cuba. Yo hablaba con un hermano y le decía, mira, cae Venezuela, lo segundo que cae es Cuba. Cuba está a punto de, después de 67 años de la Revolución Cubana, puede ser que vuelva a ser un país donde haya libertad, que lleva 67 años sin libertad. Desde el día 2 de enero del año 59, que los comandos de Castro invadieron la isla de Cuba, ¿no? Sí, cuando entran las fuerzas especiales de Estados Unidos, pues todo, yo creo que con la traición probablemente incluso de los hermanos que están ahora gobernando, ¿no? Y porque siempre, pues la ambición no tiene freno si no es en el dominio propio que da el Señor, ¿no? Y claro que ahora está el conflicto del prepotente y soberbio, sí, más perverso de todo el país, que es Diosdado Cabello. Ese general sin escrúpulos y que pues probablemente no está de acuerdo en que se haya nombrado presidenta a la Rodríguez, ¿no?, que era la vicepresidenta. Y eso pues es buen síntoma, porque divide y vencerás. Y Estados Unidos inteligentemente está fomentando esa división en alguna manera, haciendo tratos con los cobardes y traidores que, bueno, pues que han participado en este golpe, ¿no? Y que los guardias corps de Maduro hayan sido cubanos, hablan de más de 100 ejecutados, de los cuales casi todos, la mayoría eran cubanos. Demuestra que no se fiaba ni de sus propios soldados venezolanos. ¿Por qué? Él no se fiaba y por otro lado el control de la cúpula cubana sobre Venezuela tenía de alguna forma secuestrado al presidente como su rehén para mantener el dominio sobre Venezuela, ¿no? Sí, bueno, Cuba estaba ahí, había metido su garra. ¿Por qué? Porque primeramente Venezuela ha cobrado el petróleo que ha dado a Cuba con médicos, ingenieros, con profesionales, porque en Venezuela se destruyó todo el tejido profesional en esa dictadura de Chávez, que fue eliminando todo intelectual opositor y que Maduro ha completado, ha arrasado, ha dejado el país no solamente destrozado moralmente,
sino económicamente, desbaratando todas las estructuras productivas, y han huido todos los profesionales, y los cubanos, en cambio, han entrado. Porque Cuba tiene un tema positivo, y es que, considerando que no produce grandes cosas, sí, lo no que tiene es petróleo, azúcar, caña. Pues produce formación, y es espectacular la obsesión que tiene por formar, pues, médicos. Han formado médicos, formar militares, sobre todo terroristas, ejércitos especiales, y bueno, pues toda clase de ingenieros, etcétera, ¿no? Cuando iniciamos la obra en Venezuela, Venezuela era un país donde los periódicos tenían letras, a diferencia de la mayoría de los países Argentina y Chile también, pero los demás países de América, de Iberoamérica, eran países donde había muchas fotos y pocas letras. Y sin embargo, en Venezuela, los periódicos eran periódicos con artículos pesados. Con contenido. Y eso muestra la cultura de un país, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que fui a Venezuela, en el filtro de migración, bienvenido de la madre patria. Es decir, gente que decía, a los españoles los amaban. Luego, cuando he ido posteriormente, he visto cómo ha ido degenerando la situación, y los agentes que estaban en los filtros intentaban humillarnos a los españoles. Claro, porque hubo un giro. El problema es las raíces del comunismo. La raíz del comunismo es cuando el gobierno, igual que pasó en Rusia, los zares despilfarraban mientras que el pueblo se multiplicaba la pobreza y el hambre, los gobiernos prepotentes se dedican a lujos y a despilfarros y a abusar, en expropiar, más que expropiar, en formar latifundios, ¿no? Y en Venezuela era el tema, uno de los países más ricos del mundo. Resulta que había unos monopolios y estoy hablando de empresarios católicos y evangélicos incluso, ¿no? Que no tenían compasión por el pobre y que lo querían todo. O sea, la codicia siempre la ve de todos los males, ¿no? Y entonces Dios desata los demonios, y desata, y vino lo que se llama justicia social, que es el arma engañosa del comunismo, porque luego de justicia nada, luego es el colmo de la injusticia, ¿no? Y dio oportunidad a que Chávez, que no era de izquierdas de ninguna manera, militar, dictador, y que dio un golpe de Estado, y bueno, cometieron el error, el que salió elegido. Sí, de amnistiarlo y de colocarlo otra vez en el gobierno, en el poder. Amnistiarlo, pero ¿cómo se le ocurre amnistiar a un satánico que no cambia de actitud? A un golpista, digo que suena que a lo mejor en España suena algo parecido, ¿no? Sí, suena algo parecido. Conclusión, pues Venezuela acabó corrompida, ya estaba corrompida en términos morales, pero el país funcionaba. Había más libertad que lo que ha habido después. El país funcionaba en muchas maneras, porque ese es el tema de incluso el capitalismo salvaje, que tiene más formación y más recursos para poder nadar y guardar la ropa. Y bueno, yo también fui para abrir la obra ya, y para... Y viste ese cambio de actitud, ¿no? Claro, después vi el cambio de actitud tan grande que a mí la última vez que estuve me declararon... persona non grata. Persona non grata, ¿no? Y menos mal que el Señor me libró de que me llevaran al trullo. Pero, aunque Dios, de lo que no te libra Dios, por algo será, ¿no? Yeah. Por algún bien será.
Y bueno, pues Venezuela ha sido una tragedia impresionante, ¿no? Porque empezó Chávez diciendo expropiese, aquello fue una masacre tremenda. Nosotros hemos vivido un cambio tan grande que la violencia indiscriminada, el robo, el expolio, se ha multiplicado. Y no a los delincuentes que roban o incluso matan, no les da, no, con esos no se meten con los disidentes. Y esos ejércitos cubanos han formado lo que se llama una especie sí, una élite, ¿no? Una élite militar que van en motos. Y cuando localizan a alguien en su recorrido, pues lo matan, lo secuestran. O lo secuestran para llevarlo a la tortura y a sacarle información, o lo matan. Y eso ha sucedido constantemente, sí. Y no se dice nada. Los asesinatos han sido... De hecho, yo recuerdo de venezolanos que han estado con nosotros en España, es decir, de primera mano, que vivían escondidos, cambiando su nombre, su identidad, para no ser identificados, porque había comandos venezolanos por el mundo matando a todos aquellos que habían salido siendo disidentes. Esto ha ocurrido de forma sistemática. Ahora cuando algunos hablan de que se ha saltado las leyes internacionales, pero el régimen venezolano ha ido matando a sus disidentes por cualquier lugar del mundo, al estilo de lo que hizo el Mossad con algunos nazis, ¿no? Pero eso lo han llevado, claro, a la práctica. Lo que hizo el Mossad con los nazis, aunque no se puede justificar, pues tiene una raíz diferente. Hay dos países en el mundo que son los que fabrican más asesinos por encargo. Colombia y Venezuela. Es curioso. Sí, sí. Y que están dispuestos a hacer un vuelo y venir a Europa, matar, cobrar, habiendo cobrado la mitad y luego la otra mitad, como parece que las películas, claro, sí, que tienen realidad, ¿no? Y efectivamente, pues tenemos miembros de nuestras congregaciones que son venezolanos que han tenido preocupación, ¿no? Y bueno, pues el golpe este ha sido genial, porque la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Seguir respetando un orden internacional que está creado para proteger al nuevo orden mundial con sus intereses macroeconómicos y a los tiranos que gobiernan esos países que pertenecen al nuevo orden mundial? Uh-huh. Ese orden de esas leyes internacionales, ¿qué es esto? ¿De qué? ¿Qué han hecho? No hacen nada. Y en realidad están hechas para proteger. Y que ahora ataquen a Trump con la excusa de que no ha respetado las leyes internacionales de la ONU, él, para empezar, se salió fuera de ese reglamento internacional. Y segundo, no ha invadido un país, no ha secuestrado a un presidente, no, ha encarcelado a un tirano corrupto, narcotraficante, asesino. No, y que además ni es presidente legalmente, porque perdió las elecciones y no hizo ni caso. Por lo tanto, la pregunta es a todos estos que están atacándole a Trump, porque son la derecha rabiosa, ¿no? Igual que los demócratas de Estados Unidos, que han estado buscando cómo implicarle a Trump con el asunto Einstein del perverso, y resulta que aparecen Clinton, la mujer de Clinton, y aparecen a otros muchos. Todo el Partido Demócrata por todas partes. Todo el partido. Y resulta que no aparece Trump. Aunque yo no soy trumpista en cierta manera, sin embargo reconozco que Dios ha puesto a ese hombre. Sí. Y lo ha puesto para dar una oportunidad de cambio en el poco tiempo que va a estar. Hace poco salió un
una entrevista que le hicieron a Donald Trump, ¿no? En una conferencia que estaba dando. Dicen que yo soy el hombre más famoso de Estados Unidos. Y dicen, no es verdad. El hombre más famoso de Estados Unidos es Jesucristo. Sí, sí. Él públicamente estaba diciendo esto. Menos mal que ha dicho eso, sí. Lo contrario de lo que dijeron uno de los Beatles, ¿no? Y que luego lo mataron. Somos más famosos que Cristo. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, que no he terminado el argumento, y es que, ¿qué es mejor? ¿Que Trump haya quitado a este monstruo o que se hubiera prolongado indefinidamente? Porque ya llevaba cuánto tiempo desde que perdió las elecciones y que usurpó el puesto y que hizo barbaridades, amenazando al que ha ganado con asesinar o encarcelar a su hija, a su yerno y a toda su parentela. De hecho, el yerno estaba preso. De hecho, el yerno está preso. No, ya no está, le liberaron. Lo llevaron preso. Bueno. Sí, lo han liberado ahora, en estos días. Bueno, no sabía que lo habían liberado, entre los que han liberado, porque solo hacen énfasis en que han liberado españoles. Y aunque creo que será español, probablemente, o con doble nacionalidad, pero no lo sé. En cualquier caso, ¿qué es mejor? Díganme ustedes, ¿qué solución? ¿Seguir así después de que ya llevaba cuánto tiempo de que fueron las elecciones? Bueno, es en el 24, es decir, año y medio. Año y medio. Imagínate tú, ¿qué solución daban estas leyes internacionales? Y Europa, nada, tragar y tragar y tragar, como han tragado durante años y años con Chávez y con dos tiranos gigantescos. Y como tragan con la tiranía de Irán. Tragan y tragan. ¿Por qué? Porque zambullen dinero, petróleo y lo que sea, y son insaciables y no tienen escrúpulos, ¿no?, en tragar, y no buscan justicia, ¿no? Entonces la ONU es un fracaso total. ¿Qué sentido tiene la ONU? Si se supone que está fundada para que pueda velar y hacer justicia a las naciones cuando hay cualquier abuso. Lo único que ha buscado fanáticamente es intentar hacer justicia contra Israel, y la mayor parte de los decretos que hace cada año es contra Israel, que son vetados. En este caso por el mayor amigo de Israel después del Señor, ¿no?, que en este mundo ahora es Trump. Entonces, la ONU es un monstruo podrido. Esto está claro. Gobernado por 23 naciones teocráticas islámicas, y el petróleo, el dinero del petróleo, y por Soros y ahora nada menos que el Gates que se ha hecho cargo casi de dominar el aspecto sanitario de la ONU. Fíjate, es curioso porque ahí tenemos Bill Gates y Elon Musk, ¿no? Que Elon Musk en el ranking de mayores millonarios del mundo, el día 1 de enero quedó marcado como primero en el ranking. A pesar de todos los conflictos, historias... O sea, antes era Bill Gates, sí, durante un tiempo fue varios años Bill Gates, sí. Pero que a pesar de todo lo que han hablado de los conflictos con Trump, tal, no sé qué, y que su empresa principal, que es Tesla, ¿no?, estaba casi en bancarrota, sigue estando en el primer lugar. Dice, y son las dos maneras de ver la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de Bill Gates, que es globalista, está metido dentro de todo ese sistema. Yo creo que forma parte de los Illuminati, de los apóstoles de Satanás, de la formación del anticristo, porque él ha participado en el intento de la eugenesis mundial, que el Club de Davos descaradamente declaró encima. Es necesario suprimir por cierto, parte de la humanidad. Ahora se va a reunir el Club de Davos, como cada enero, y Trump ya ha dicho, voy a ir a desmantelarlo.
Sí, el Sapo, yo creo que ya, el Sapo que gobernaba ese club, creo que lo han quitado porque, claro, fue vergonzoso, se pasó pues, de soberbio y aunque esa idea que proclamó Genésica la tiene ese equipo, el Club de Davos. De la misma manera que antes del año 2000, Bill Gates anunció en todos los periódicos, en las portadas, en el año 2000 todos me veréis. Y claro, se pasó de un pueblo anunciando, se pasó sin el permiso de la cúpula de los Illuminati en advertir sobre un proyecto de cómo se verá a la imagen de la bestia. Porque se creía Porque él se creía el amo, ¿no? No el anticristo, pero sí el falso profeta. El falso profeta. Es terrible que la soberbia, cómo llega a entontecer a las personas y a llevarles a meter la pata y luego tuvo que recular, ¿no? Pues es importante saber que a consecuencia de todo esto, pues Trump está viendo que no puede parar con Venezuela, tiene que ir a por Cuba. Y eso es lo siguiente. Lo de Groenlandia es un fuego artificial para desviar la atención y no se meten con la posibilidad de que meta mano en Cuba y salga corriendo el tirano que está ahí, que no tiene contenido ya. Si se queda sin la ayuda de Venezuela del petróleo, los apagones que son ya de no sé si 7, 8, 10 horas al día van a ser, van a ser continuados. No hay petróleo, no hay dinero. Y el intento que ya hubo de las juventudes cubanas, porque el mayor movimiento son los jóvenes, sí. De erradicar al gobierno, pues va a reventar. Y encima la intervención bien clara de Trump en Cuba, que va a decir... Sí, y su secretario de Estado, que recordemos que es cubano. Es cubano y que de alguna manera ha dicho a sus padres que va a liberar la patria cubana. Fíjate tú que Trump incluso ha propuesto de broma, ¿no? Que ese hombre fuera el presidente nuevo de Cuba. Pero de broma, claro. Porque es quedarse en una cosita pequeña cuando es posible que sea el futuro presidente de los Estados Unidos. Podría ser, aunque está el otro brazo ahí agazapado, que está muy considerado. Sí, Vance. Y que es pues muy, muy sabio en otras áreas. Rubio, es para la estrategia internacional y agresiva. Volvemos otra vez. ¿Quién fue así anteriormente? El famoso secretario de Estado, ahora se me acaba de ir el nombre, que ha muerto el año pasado, con 100 años, el judío. Bueno, seguramente que todos sabemos de quién estoy hablando. La diferencia de uno que era proglobalista, que manipuló... Ese era un Rasputín de mucho cuidado. Bien. Estás hablando de, fíjate tú, uno de los judíos malos, muy malos. Sí. Porque Israel tiene una cosa que... O eres muy bueno o eres muy malo, ¿no? O produce personas de bien que ganan el premio Nobel y que bendicen a la humanidad, o produce monstruos como Karl Marx o como Soros. Sí. Y como ese, que ahora mismo tampoco yo me acuerdo. Kissinger, Henry Kissinger. Eso es. Este era un monstruo, un astuto. Pero fíjate, perverso. enfrente de una persona como Kissinger, a este Rubio que también tiene el mismo poder, pero que lo está utilizando de una forma muy diferente, ¿no? Sí, de hecho, la sabiduría que Dios le está dando a este cubano americano es impresionante, ¿no? Porque él proclama al Señor. Él se proclama seguidor de Cristo y cristiano, aunque habrá que ver, Dios sabe el nivel de espiritualidad que tiene, pero yo creo que van a intervenir Cuba y después que se prepare a México le van a abrazar
con impuestos y Pero es curioso, Nicaragua... con bloqueo, porque resulta que el narcotráfico de México es mucho mayor que el de Venezuela. Y de hecho la presidenta... En sentido de los túneles. Tú fíjate, el sistema de los gazatíes, de túneles, que son kilómetros y kilómetros de laberinto de túneles, por los de, como los conejos, ¿no? Salían a matar. Y donde se repartían las armas y bueno, se almacenaban los secuestrados y lo que sea. Pues en México, con una frontera tan grande con Estados Unidos, tienen un montón de túneles para pasar a Estados Unidos por bajo tierra. Sí, antiguas minas que había que las han utilizado como y nuevos pasos, túneles que han ido haciendo, o sea, es una cosa... Sí, pero de minas que había que han seguido adelante para pasar al otro lado. Entonces, a ver cómo erradican todo eso. Bueno, pues lógicamente lo primero es una presión al gobierno para que el gobierno acepte facilitar la erradicación de ese tráfico asesino, porque una de las armas que utiliza Satanás con sus huestes ya la usaron en Israel. La primera vez que fui a Israel me di cuenta de cuántos soldados estaban enganchados a las drogas, porque los yihadistas decían hay que meterles droga gratis hasta que estén enganchados, o ya pagarán, pero lo de siempre. Y entonces es una forma de minar. Y por eso, pues, soldados israelitas que se han suicidado y que no lo cuenta nadie, ha habido muchos. Y es un arma de guerra, la droga. La droga siempre ha sido. Es que la presión de estar en primera línea de batalla, de ver que a un compañero, amigo, con relaciones muy cercanas, de repente muere, y a otro que tienes que matar tú, es decir, todas esas cosas crean forma de vida crean conflictos serios. Terrible, ¿no? Y bueno, pero vamos a ver un año muy especial, en muchos cambios, y México va a tener que claudicar, no tiene otra, porque si Estados Unidos le mete un cerrojazo, Estados Unidos sufre también, pero México entra en el caos, porque el mayor cliente que tiene de todas sus producciones, exportaciones y empresas es Estados Unidos, ¿no? Y después está Petro, que además va a tener elecciones. Sí. Y las va a perder, pero yo creo que antes de que pierda las elecciones le apretará las clavijas Trump. Se las va a apretar. Sí, de momento se ha alineado. Fíjate, Petro ha dicho sí, lo que usted diga, para ir frenando la cosa. Y en Nicaragua ha ocurrido lo mismo. El gobierno de Ortega está soltando a presos políticos por la presión de Estados Unidos. Y dice, no se preocupe, vamos a ir cambiando las cosas. Y los que se alinean retrasan la situación. Tarde o temprano caerá también el régimen nicaragüense. Porque Ortega no se da cuenta de que los presos que suelta no van a ser inactivos, porque tienen tanta energía de rabia, de odio y de sufrimiento que les va a llevar la venganza, ¿no? Será terrible. La mayoría la venganza, los que no tengan la fe, y van a ser una oposición imparable. Pero en cualquier caso, una vez que Trump empieza a limpiar la casa, todo este Marco Rubio se dará cuenta de que igual que en Venezuela, pues qué arreglo tiene el pactar con esta asesina de presidenta nueva y de su hermano y del general perverso y asesino. Por eso creo que no sé si mañana va a estar la premio Nobel. Pasado mañana, jueves. Pasado mañana, la Corina, que no pensaba en recibirla Trump, ¿no? Y claro, Corina ha sido sabia de ofrecerle compartir el premio Nobel, cosa que no se va a producir probablemente, porque legalmente tampoco es posible. No lo va a aceptar el
país, creo que es Noruega, o quién, ¿no? Noruega, sí. Que da el premio Nobel, pero eso pues a él le ha congratulado, y en cualquier caso en él está el proyecto de una transición, sí, y unas elecciones libres. Lo que dijo Trump es que en la primera etapa no es conveniente que esté... La matan. Si se presenta Corina y el que ha ganado las elecciones allá, vamos, duran nada. Y encima buscarán que han sido incontrolados, que no ha sido el gobierno, buscarán cómo disfrazarlo. De hecho, tú fíjate, la entrevista con el Papa de Corina Machado la hacen en secreto porque saben que hay agentes venezolanos buscándola para matarla. Claro, por eso ha estado escondida claramente, claro. ¿No? Y es curioso que el Papa haya accedido a hacer una cosa así en oculto, ¿no? Es sospechoso este Papa. El anterior ya no es que era sospechoso, era declaradamente comunista, pero este Papa es sospechoso también, porque... No, pero por temas de seguridad no convenía que se supiera. Claro, no, sin duda ha sido... Pero me refiero que es sospechoso, vamos, ¿entiendes? En cuanto a... Independientemente de eso. Independientemente, ¿no? Y bueno, pues no se ha pronunciado de ninguna manera, nada más que siempre hablando de paz y paz y paz. Pero no se ha pronunciado en contra de todas estas dictaduras crueles, ¿no? Claro. Y bueno, pues que vaya Corina ya es... ¿Por qué? Para que Corina también se tranquilice. No vaya a ser que esté arengando, no. Y porque en ese ímpetu querían ya una democratización del país. No se puede, pero tranquila. Es que ella es una mujer muy sí, impulsiva, ¿no? Fogosa, y ha demostrado una valentía sorprendente, por eso le han dado el premio Nobel. Claro. Ha peleado, ha sufrido, ha batallado. Pero va a ser bueno y vamos a ver el resultado de la entrevista, que Trump la va a decir: no podemos hacer una transición ahora. Todo a su tiempo. Todo tiene su tiempo. Es el tercer paso, además. Claro. Hablabas de elecciones. Este domingo hay elecciones en Portugal. Elecciones de presidente de la República. Sí. Es decir, solamente de presidente de la República. Es decir, no hay elecciones legislativas. Y quien está en primera posición, según las estadísticas, según las encuestas, ¿no? Es el representante de Chega. Wow. Curiosamente, bueno, los tres posibles candidatos, hay 5 o 6, pero los tres posibles sería el del PP, Partido Socialdemocrático, es del Partido Socialista y Chega. Pero según las encuestas, parece ser que el que tiene la posición más aventajada es el de Chega. Quiero decir que es un cambio radical también. Muy radical, porque el que hay, que ha sido un poco fumanchú, bueno, muy majo y muy coloquial, pero que no ha hecho gran cosa. ¿Y de qué partido era? Socialista, ¿no? No. ¿Cuál? Del PP era. Del PP, perdón. Sí, era del PP. Pero para mí, hacer las cosas... en este sentido ha actuado igual que si hubiera sido un socialista, ¿no? Porque el socialismo en Portugal no fue tan perverso como está siendo en España, no. Y hizo cosas que asombraban, diciendo, bueno, ¿cómo en Portugal estaba funcionando mejor, ¿no? Pero efectivamente el patriotismo está creciendo a gran velocidad, ¿no? ¿Y para qué vamos a hablar de las elecciones que va a haber en España? Sí, ahora mismo, después en febrero, tenemos elecciones en Aragón, que ya ya empieza la campaña electoral, creo que es este viernes, que empieza ya, o el sábado, la campaña electoral de forma oficial. Pero ya han empezado. Es decir, ¿y qué crees? ¿Qué piensas? Es muy fácil vaticinar
que vamos, va a ser avergonzada la ministra que han enviado para quemarla, porque también es que ya su soniquete y su discurso no favorecía ni siquiera al presidente, porque era manido, era chirriante y hasta los propios compañeros de gobierno pues les producía. De todos modos, ¿qué tiene que estar pasando en el Consejo de Ministros? Eso tiene que ser. Hoy tienen Consejo de Ministros. Para verlo desde un agujerito, ¿no? Hoy tienen Consejo y la oposición, bueno, la coalición, todos van a rechazar la propuesta, de ensueño de reducir impuestos a los dueños de pisos o de viviendas que no suban el alquiler, ¿no? Es que este hombre se cree que puede, populismo barato, y van a rechazarlo todos. Por lo tanto, y esta vergüenza de que aparecen con los cascos ahí en campamento, me parece. Sí, campamento, sí. En ese proyecto de construir 15.000 viviendas, ¿no? 15.700 viviendas. Eso eran campamentos militares que están en desuso de hace más de 30 años. Y que son propiedad del gobierno, sí, pero que ya acordaron varias veces la reconstrucción y que incluso el alcalde de Madrid hablaba de 1 millón. Claro, dice, un pueblo como Toledo, como mínimo, de viviendas como todo Toledo, ¿no? Porque es una extensión impresionante. Sí, tremenda. Es a la altura de la Nacional 5, de la entrada en Madrid, y que es yermo, es decir, todos esos eran campamentos militares que están en desuso desde esa época, que podrían haber sido la expansión de Madrid durante décadas que no se han llevado a cabo. Pero al final es que ya sabes, el gobierno pedía una fortuna tan inmensa por la venta de eso que se rompió el pacto. Incluso llegaron a firmar un pacto entre el ayuntamiento y el gobierno, ¿no? Y con bono. El que hizo los túneles, ¿cómo se llama? El alcalde que fue de Madrid. Uh-huh. Gallardón. Jo, Dios mío, qué problema, ¿eh? Cuando se nos empiezan a ir los datos, ¿no? De la debilidad mental. Y bueno, pues va a rechazarlo, ya lo han dicho públicamente los de Podemos, los de Bildu, de Junts, y ¿para qué vamos a hablar? Los de más, ¿cómo se llama? Más País. Más País. Sí, por no llamarle Más España, Más País. ¿Cómo es la vicepresidenta segunda? De Podemos. De Sumar. De Sumar, esa es la palabra Sumar. Y ahí sí que se ve ya claro que esto hace aguas por todas partes. Hay un apunte más, que es el conflicto que tiene ahora mismo Sánchez con el PNV. Porque quedaron en que le iban a dar las 5 transferencias que prometió antes de final de año. Lo que a lo mejor no dijo de qué año, porque... pero está... O donde dije Diego. Sí, no, he cambiado de opinión. No he mentido, pero he cambiado de opinión. Ahora, claro, Esteban, el actual presidente del Consejo del Euskadi Buru Batzar, le ha dicho, mira, o llega esto ya o vamos a hablar en otros términos. Una amenaza bien firme. Dice, no, porque esto no se puede soportar, no se puede permitir más que estés jugando con nosotros. Y no sé qué maniobrabilidad tiene el PNV, pero la realidad es que están diciendo cosas muy duras. Es decir, no... Puigdemont ha dicho muchas cosas, pero cuando el PNV empieza a decir esas cosas... Es que Puigdemont no puede romper con el PSOE porque nunca ha tenido mayor oportunidad para sacar
ventajas y prebendas, y encima, pues fíjate tú, indulto, amnistía y todo lo que sea. Pero el PNV, en cambio, no tiene esa absoluta vinculación. Y puede suceder que rompa la baraja, porque además tiene un problema. Y es que Bildu le está comiendo la tostada y se lo va a zampar. Porque, claro, el PSOE ha blanqueado a Bildu de tal manera que está creciendo en las encuestas, y sobre todo en las juventudes, ¿no? Que ven un PNV obsoleto, dirigido por ancianos, por burgueses, burócratas. Y siempre ha sido así. Y siempre ha sido así, además, o sea, que tú lo sabes. Entonces, podría ser que se haga justicia y que entró por una moción de censura y salga por una moción de censura. Pero en cualquier caso, las noticias advierten de que puede ser que él mismo ya convoque elecciones agotado, porque el aspecto que tiene es de estar destrozado por dentro. Solo le queda pellejo. Solo le queda pellejo y luego sus ojos siniestros. Y que haya habido un manifiesto de un tal Jordi Sevilla, ¿no? Que ha sido ministro nada menos que con Zapatero. Con Zapatero. Y que, bueno, más o menos no salió tan... No, fue ministro de Trabajo y era alguien relativamente honesto, sí, vamos a decir. No salió tan desfenestrado como lo es Zapatero, que es otro tema que estamos dejando de lado y que vamos a verle en el banquillo. Eso es inevitable. ¿Y a Sánchez o acabará en el banquillo o fuera de España? O se marchará, probablemente se marchará, porque aunque tiene un recurso diabólico que lo está planteando la magistratura, y es que pida lo que se llama el suplicatorio. Que es medieval, es una ley medieval que no sé cómo existe y que puede eximir al mayor asesino de ir al banquillo. Entonces, por eso los jueces no lo han encausado. ¿Y por qué puede pedir el suplicatorio? Porque eso pasa a la comisión del Congreso, que tiene mayoría, el bueno, habrá que ver si tiene mayoría. Sí, tiene mayoría. No, está controlada por... No es la mesa, tiene que decidirlo el Pleno. No, el Pleno no. Sí. No. La mesa es la mesa decide y después no pasa al Pleno, pasa a otro departamento, Estado, que también lo tiene controlado. Esa es la última explicación que yo he oído, que ni siquiera pasa por el Congreso, el suplicatorio. Pero bueno, y que haya habido este manifiesto, siempre estaba el secreto de que quiénes han firmado. Bueno, pues están empezando a aparecer algunos, pero 700 mujeres socialistas se han apuntado a firmar el manifiesto. Muchas de ellas que han tenido cargos y que las han ido ninguneando, quitando, para poner a otros, para esto, para lo otro, y que también no soportan que se haga caso omiso a los abusos sexuales de miembros socialistas, ¿no? 700. Eso es el comienzo. El bajón de mujeres votantes al PSOE va a ser brutal. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de que de feminismo, que han sido... Es que la bandera del feminismo es falsa. Es falsa, esos son los peores, los más corruptos, fornicarios y perversos, estos, ya sabes, pues nacen de prostíbulos y de saunas con menores. Romanos 1 dice que porque no tuvieron en cuenta a Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y la realidad es que hay un mundo espiritual al que toda esta gente no tiene capacidad de luchar contra porque ello. No sabes, ignoran porque son tan completamente oscuros, están en la oscuridad, no tienen ninguna luz espiritual y por lo tanto no saben las consecuencias de haber ignorado a Dios y de haberse proclamado descaradamente, soberbiamente ateos y contra Cristo, ¿no? Entonces, pues efectivamente... Son las pasiones vergonzosas. A todas las pasiones más repugnantes que se puedan imaginar, ¿no? Y bueno, pues
ya hay una protesta creciente dentro del PSOE y en los que, pues de alguna manera, han estado en el PSOE y dicen esto, este hombre acaba con el PSOE, lo arruina totalmente. De hecho, hay algunos que dicen, si sigue un poquito más, el PSOE va a desaparecer definitivamente. Bueno, el sorpaso de Vox al PSOE ya está produciéndose en algunos lugares, ¿no? Y bueno, la debacle que van a tener en Aragón va a ser olímpica. Yo creo que mayor que la que han tenido en Extremadura, a pesar de que el candidato de Extremadura era un corrupto que está encausado, un corrupto, y en cambio, pues la candidata de Aragón, pues es de hecho, Juana, no sé si Juana la loca o qué, porque la pobre es que no pinta nada, no va a ser un fracaso. Pobrecilla, a mí me da mucha compasión porque va a hacer el ridículo más espantoso de su vida y va a quedar pues out de la política. Sin embargo, ha intentado defenestrar a todos los que le han puesto alguna pega. ¿Cómo? Ha quitado de medio a los que eran discípulos de Lambán. ¿Por qué? Porque, claro, como Lambán era un poco disidente, no demasiado, pero bueno, un poco disidente, pues entonces ella dice, los discípulos que podían estar candidatos para las elecciones, porque ahí ponen candidatos para poder cubrir los escaños, ¿no? Que se produzcan, ¿no? en las votaciones. Pues los ha quitado a todos. Es que esto es una pasada, un despropósito, lo cual ha producido mayor escándalo dentro del PSOE, ¿no? Y la abstención. Muchos, incluso los más fieles seguidores del PSOE, pues muchos se abstienen, se van a abstener, no van a votar a Vox, aunque se está descubriendo que según las encuestas hay votantes del PSOE que se están pasando a Vox. No se pasan al PP. Y luego toda la izquierda, 4 o 5 partidos de izquierda que se presentan, que iban a hacerlo en coalición. Se van separados. Y que no han conseguido. Lo cual va a ser una división que produce, pues eso, no van a tener ni siquiera representación. Ni siquiera representación. O sea, que es una cosa que es bueno, divide y vencerás, ¿no? Que se dividan. Porque es que entre ellos, ¿cómo se van a llevar bien si son lobos o perros rabiosos? Sí, cada uno quería ocupar el sitio. ¿Crees que un perro rabioso se confabula con otro perro rabioso? No, se enfrentan y a mordiscos, ¿no? Pues entonces, no sé, esta es la situación que Dios está desatando para el bien de nuestro país y para que corra la palabra y que podamos y luego en mayor oportunidad. En Extremadura, con los resultados que hubo, se hablaba de que Vox parecía que no iba a querer entrar en el gobierno y ahora hay un cambio por lo menos ellos no habían dicho nada, pero algunos estaban diciendo que no querían entrar en el gobierno y ahora el otro día Santiago Abascal dijo claramente, no, nosotros nos hemos presentado para gobernar Extremadura y tenemos una cuota que nos permite participar en el gobierno y si llegamos a un acuerdo, nosotros queremos gobernar. Pero tú sabes que los poderes mediáticos perversos que hacen lo que se llama la desinformación, pues han dicho que Abascal ha pedido entrar en el gobierno. No es cierto. Ha sido la presidenta que ha ganado las elecciones la que le ha pedido a Vox que participe del gobierno. Cuidado. Y entonces Vox está diciendo, bueno, vamos a ver. Está pidiendo una vicepresidencia. Es diferente el planteamiento, como que Vox ha pedido, no. Buscando que lo que buscan, lo que desean son poltronas, escaños, o sea, gobierno. Y no es cierto. Han demostrado renunciar a las poltronas por sí, el mantenimiento de los principios y valores que han defendido. Y sus pactos. Sí. Y claro, lo difícil lo va a tener la presidenta para que se produzca un gobierno de coalición con Vox, porque va a tener que renunciar a las correspondientes
Pero eso es democracia. Ya lo sé, pero me refiero... ¿Y qué ministerios van a escoger? ¿Consejerías van a escoger vos? Porque van a escoger agricultura, ganadería... Y educación. Y educación. Y, puede claro, ser. Puede ser. Entonces, no sé qué proporcionalidad le corresponde al número de votantes, porque ese es el planteamiento justo. Y eso sí que también puede ser aprovechado por el PP para quemarle a Vox, haciendo lo que se llama el fuego interno. Intentar mandar información, ya sabes, para que los medios malignos pues acusen a Vox de sus actuaciones cuando empieza a gobernar. Y entonces eso pueda desgastar, porque gobernar desgasta. Bueno, o desgasta o da, si el gobierno que se realiza es justo, claro, y con resultados positivos, al contrario, no desgasta. Creo que Proverbios habla algo de eso, ¿no? De que un buen gobernante es aplaudido por el pueblo, es ensalzado, alabado por el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay un buen... De hecho, cuando ha habido... Cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Eso es. Dice así. Y cuando gobierna el impío, el pueblo sufre. Eso es. No, yo recuerdo un alcalde que hubo en Vitoria, Ángel Cuerda, ¿no? Ángel, no me acuerdo. Sí. Bueno, que tú tuviste con él... Era ese con el que yo tuve sí. un encuentro muy curioso. No, y de hecho nos dio unas propiedades para usar durante un tiempo, bueno, mientras él estuvo... Intentó escabullirse, pero yo me pasé toda una mañana ahí quieto, esperando que me recibiera para confrontarle. Y salí de allí con la gracia de Dios. Él, fíjate, fue alcalde con el PNV, pero llegó un momento en que se salió y volvió a presentarse y salió como alcalde porque él, como persona... Hizo buenas cosas en Vitoria. Era válido, ¿no? Gallardón, cuando estuvo también tuvo mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Yo no sé cómo Gallardón se ha quitado de la política, o lo han quitado, porque ese era el candidato mejor para ser presidente del gobierno. Ya. Por eso lo quitaron. Por eso lo han quitado, claro. Porque era el más preparado, el más íntegro, que no se le ha encontrado corrupción, el más inteligente, más sabio y el más preparado desde su niñez. Sí. Con esa proyección. Y sin embargo desapareció en combate. Cosa que eso fue la operación Rajoy, la operación gallega mala, de la Galicia mala. Así es. La Galicia buena es muy buena. Pero bueno, así que todavía hay situaciones de esperanza. Empezamos un año con una expectativa de que va a haber muchos cambios y que Dios está involucrado en los cambios a nivel internacional y a nivel nacional también. Sí, en estas elecciones pues vamos a ver cómo Vox pega un subidón y se desfenestra el PSOE, y el PP no va a tener más remedio que no quería caldo. 2 tazas. Yo dije 2 tazas en Extremadura, en Aragón van a ser 3 tazas, porque va a tener mucho más oposición con Vox que la que han ganado en Extremadura, porque la candidata es nefasta del PSOE y va a ser una debacle, y el del PP pues es un poco pan y aguado, ¿no? Y luego pues en Andalucía yo creo que va a perder PP la mayoría absoluta, y va a tener que depender de Vox, que esto es así, por supuesto, como está sucediendo en casi todas las comunidades autónomas. Y en Castilla y León, la Vieja, sí. Castilla la Vieja, que también han huido de gobernar con Vox,
induciendo a la salida del gobierno de Bosch porque incumplieron pactos bien concretos como era lo de los menas, la adjudicación de menas, que no era por unos pocos que iban a darles, no, era porque esos pocos era ya el visto bueno para que siguieran viniendo y viniendo y viniendo sin cesar, ¿no? Que ese es el gran problema. No es por negar 30, 40, 50 menas, no, es porque son miles y siguen llegando pateras que ya no hablan. Ya te das cuenta que ya no hablan de las pateras que llegan. Y no están ahí los de la Cruz Roja Benemérita, ya no es la Guardia Civil la Benemérita, es la Cruz Roja, la Benemérita, que están conquistados, comprados, dominados por el gobierno y con sus mantas rojas están ahí arropando y bueno, forjando una Cruz Roja podrida, que esta es la realidad, como se ha demostrado. Pero ya no hablan. ¿Por qué? Porque hasta el mismo gobierno se está dando cuenta de que ya no vende votos esa supuesta compasión. Solidaridad. Bueno. Y bueno, pues a orar mucho y saber que en este año tenemos cambios que hemos de aprovechar, porque vienen acompañados de oportunidades, puertas abiertas por el Señor, sobre todo puertas de corazones para que pueda entrar Cristo y muchos sean salvos. Sigamos orando y evangelizando. Y hagamos discípulos a todas las naciones, conforme a la gran comisión que Cristo nos ha dado. Vamos a orar. Sí. Padre, gracias que el ánimo que pones en nuestros corazones es que ha llegado un tiempo especial. Y estamos expectantes, Señor, por ver tu obra. Y sabemos que vamos a ser participantes de ella. Y no queremos estar fuera de tu mover, sino que podamos, guiados por tu Espíritu Santo, participar en tu obra de transformación de vida, Señor. Tú hablas en tu palabra de la gran cosecha final. Oh, Jesús. Nosotros queremos ser parte de los que están tirando de las redes o segando los campos para recoger esa gran cosecha que viene. Yo sé que es fruto también de los quebrantos que se están produciendo en todo el mundo. Señor, que no nos afecten personalmente y si hay dificultades, que en ellas salgamos fortalecidos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos por el cambio que se está produciendo en todo el mundo, pero especialmente en nuestro país, que tu gloria se manifieste y muchos puedan reconocerte como Señor, como Dios y como Salvador de sus vidas, Señor, que puedan reconocer tu gracia, tu amor y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre todo lo bueno, gracias al Señor. Claro. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.